Muy buenos días para todos ustedes, bienvenidos a este sábado de nuestro sexto Festival Internacional de Historia. Bueno, yo hoy se suponía que iba a ser el moderador de la charla del padre Jorge Salcedo sobre si habría un nuevo cisma en la Iglesia Católica. Desafortunadamente el padre tuvo un percance de salud y no pudo estar hoy con nosotros. Le pido a todos ustedes excusas. Nosotros en estos casos lo que hacemos es lo siguiente, por eso cambiamos hoy la presentación y la cambiamos por algo que también va a ser muy interesante. Es un encuentro con escritores, un encuentro con la historia y con la cultura a través de los escritores que vamos a participar hoy. Pero la conferencia del padre Salcedo la vamos a hacer en el Club Metropolitan de todas maneras. Todos los que compraron boletas para esa conferencia, pues, o tienen boletas, pues van a ir al Club Metropolitan gratis, no les vamos a cobrar, y esa conferencia de todas formas se hará. Es una conferencia muy interesante, muy profunda, porque además él es un experto, él es un profesor, es sacerdote jesuita, pero además es profesor con doctorado de la Universidad de Oxford, que como ustedes saben es la universidad más estricta en los temas de historia. Diciendo esto, entonces le paso la palabra a nuestras moderadoras, María Margarita. Buenos días, María Margarita, bienvenida como moderadora de nuevo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Este es un panel muy interesante porque vamos a hablar con 4 historiadores que bueno, cada uno tiene su libro con una perspectiva distinta, pero lo que queremos es explorar qué motiva la escritura de la historia, ¿no? Desde la historiografía, qué significa escribir en el pasado, qué significa recrear el pasado, qué significa mirar el ayer. Entonces, la metodología pues va a ser muy sencilla, cada uno va a presentar su libro y sobre esa presentación, que cada uno tiene un tema distinto, un enfoque distinto, una pasión distinta, por supuesto, vamos a empezar a recrear qué significa escribir sobre la historia. Así que pues vamos a darle el paso a, pues empecemos por Enrique, para que Enrique empiece a contarnos brevemente su libro y así sucesivamente, y después vamos a empezar a tener una conversación deliciosa. Así es. Aló, ya, ahora sí. Así es, Margarita, pues un gusto tenerlos a todos ustedes con nosotros, a ustedes que pues están acá en este espacio que yo creo que celebro profundamente en el Festival de Historia, y es que este espacio se repita cada vez más, ese espacio de conversación, de compartir a través de la escritura, de la historia. Lo celebro profundamente y espero que sea el primero de muchos en realidad, y es así como te entrego el micrófono para que nos empieces a contar sobre este maravilloso libro, Abolengos, la maldición del medallón real. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan para presentar esta novela. Sí, hace unos años me puse a pensar de dónde venimos nosotros, de dónde venimos los colombianos, cuál es nuestro ADN. Y entonces decidí hacer como una investigación, decidí irme a España, a África, y conocer también todo, y también fui a Marruecos a conocer todo ese mundo musulmán, y descubrí un poco de cosas maravillosas que fueron plasmadas en este libro que se llama Abolengos. Dentro de las cosas que descubrí de dónde provenimos, independientemente de la conquista, de que los españoles llegaron aquí hacia principios del año 1500, lo que más me sorprendió fue esa cultura olvidada nuestra, sefardita, y esa cultura olvidada nuestra, musulmana. Y entonces ahí nacieron una serie de personajes muy importantes en la novela, que son de cierta forma protagonistas, ¿no? Un musulmán y un judío, y me encontré con cosas interesantísimas, como hacia el año más o menos 1209, en un pueblito que se llama Lucena, allá en España, convivían Averroes y Maimónides, 2 grandes filósofos, y tenían muchas cosas en común. E incluso en estos pueblitos siempre estaba al lado de la mezquita una sinagoga. Y entonces esos personajes los pusimos en un barco a Colombia, porque los 2 fueron en 1609 expulsados por el rey
Felipe III de España. Y en ese mismo barco también, por alguna razón especial, vino un cacique, porque ustedes saben que los caciques colombianos, Marielita va a explicar ahora un poco mejor que yo ese tema, eran muy bien recibidos en las cortes de España, no eran maltratados. España trató muy bien a los indígenas desde las leyes de Burgos. Hay una leyenda negra que vamos a hablar ahora más, que vamos a hablar al final, mañana, sobre ese tema, sobre los españoles, y me di cuenta que también tenemos una leyenda que no es correcta. Ellos recibían muy bien, y hay un cacique que es un personaje que lo llamamos el cacique de Ubaque, que además es un cacique que era un personaje increíble porque era un hombre que quería tener traje español, que quería tener como como dijéramos, una sotana española. Ese cacique también lo metemos en ese barco. Y también metemos en ese mismo barco a un hidalgo. Y nosotros siempre creemos que los hidalgos, usted no sabe quién soy yo, que yo vengo de los españoles, cosas de esas, no son tan ciertas. Los hidalgos que vinieron aquí a estas tierras eran, digamos, dentro de la realeza, lo más bajo de la realeza. Incluso eran los almerreíres. Todo el siglo de oro del teatro español, esa belleza del teatro español, era una burla a esos hidalgos que básicamente eran personas que no tenían nada pero se creían de mejor familia. Un poco de ahí venimos en ese tanto de usted no sabe quién soy yo. Y especialmente también metí en ese barco a los africanos, a los esclavos, que también influyeron tanto de nosotros, y descubrí un poco de cosas. Los africanos que vinieron acá, no solamente que vinieron de la parte central del África, vinieron también del parte del norte del África, donde tuvieron tuvieron muchas influencia de los musulmanes. Entonces nosotros, por ejemplo, toda esa parte de la minería, de Segovia, de la minería de Antioquia, entonces, en realidad viene de las enseñanzas de los musulmanes que le enseñaron a manejar todo el concepto del oro y todo lo que es el agua, y eso lo trajeron a nosotros. Entonces, todos esos personajes los uní y los puse en un barco, y ahí tenemos una trama sobre todos esos personajes. Esos personajes todos embarcan hacia el año de 1600 y llegan por Cartagena en la novela, pero después la novela pasa 400 años después a la fecha del año pasado, del año antepasado, y se encuentran sus descendientes por casualidades de la vida, y saben ellos quién es el judío, quién es el musulmán, quién es y hacen como una apuesta para saber cuál de todos ellos realmente tiene esa sangre de abolengos que decimos nosotros que tenemos. No les voy a decir que compren el libro qué fue lo que pasó ahí, pero sí descubrí cosas maravillosas. Descubrí esa amistad tan importante que tuvieron los judíos con los árabes, con los musulmanes. Eso es bellísimo. Nosotros creemos que se la pasan peleando, no se la pasan peleando, fueron muy amigos, pero lo que más descubrí es que heredamos muchas cosas buenas de los españoles y que desafortunadamente la perdimos. Alguien me preguntó, y si alguien de aquí es bolivariano, me da pena con él, me podrá regañar, pero yo creo que nosotros perdimos la identidad colombiana, esa preciosa identidad española que recibimos cuando Simón Bolívar, en el año de 1814, decretó el decreto a muerte en Trujillo. Haber acabado nosotros con 1000 españoles que tenían la conciencia jurídica de España, todo el sistema jurídico que tenía español, que venía desde los fenicios, los romanos, los judíos, los árabes, lo perdimos, y ahí, con el respeto de los bolivarianos, empezamos a perder a Colombia. Bueno, eso es un poco para Muchísimas gracias, Enrique. El libro es Abolengos, la maldición del medallón real. Y estamos empezando como a ver que hay como una lectura cronológica, ¿no? Estamos empezando a ver estos primeros procesos de conquista, y después entramos al fascinante mundo del mestizaje, en donde Marielita nos va a contar de qué se trata la española y el muisca. Bueno,
Bueno, gracias por estar aquí. ¿Ya? Ya. Mi libro empieza con una cantidad de historias que oí en mi casa. La familia de mi mamá era de un pueblo que fue muy importante, Boyacá fue muy importante en la historia de Colombia, que se llama El Cocuy. Unas historias absolutamente fascinantes, porque ustedes acuérdense que el Cocuy inclusive puso presidente de Colombia. Y eran tan fantásticas, pero también tenían ese orgullo de un linaje blanco, y creían que su apellido venía de cualquier parte, menos oriundo de las colinas de Monguí. Yo, a través de una investigación en el Archivo Nacional, descubrí con un historiador que realmente el apellido Cújar respondía a Cutza, que después la X como México se volvió J, Cújar, y respondía a la estirpe del último cacique que yo llamo Príncipe de Monguí. Y lo más lindo es que los cronistas españoles traían un recuento de cuando ese príncipe con el sumo pontífice de los muiscas, el Suamos, habían ido a visitar a don Felipe II, y como don Carlos V, que todavía estaba vivo, bajó el cuadro de su cabecera, que era de Tiziano, porque Tiziano era el pintor de la corte en ese momento, y era la Virgen de la Huida, que fue el que se puso en la Basílica de Monguí, que todos llamamos el Pequeño Escorial. Y hay unas historias tan bellas, porque entonces yo misma estuve fascinada con las crónicas y con las historias, porque la Virgen no se quiso quedar en Sogamoso, porque era para Sogamoso, sino se fue en una carroza de oro a Monguí varias veces, hasta que escribieron a la corte qué hacían, y don Felipe dijo, pues si es voluntad celestial, dejen así. Y entonces la Virgen de la Huida se quedó en Monguí, porque estaba, pues no voy a decir porque de pronto es un sacrilegio, pero simpatizaba mucho con el príncipe de Monguí, ese príncipe de donde descendemos. Y entonces yo, que nunca había pensado escribir la historia del príncipe de Monguí, de donde desciende esta rama familiar, pues empecé a investigarla, y es maravilloso. Monguí es un pueblo lindo, allá está la caja del rey, la sepultura. El príncipe todavía se aparece en noches de menguante. Bueno, y conté un poco esa historia un tanto triste que en cualquier conquista trae. Pero después de eso, entonces ya viene lo que fueron personajes que intervinieron en la historia de Colombia, la revolución de los comuneros, la independencia, desde el Cocuy, esa familia. Y yo relato cuando un bisnieto del príncipe de Monguí, que era un benemérito, pues se enamora de la hija del escribano de Monguí. Y es una historia pues tan bonita que ahí fue donde nació el título La Española y el Muisca. Tuvo muchísima oposición por parte del escribano, por supuesto, pero todos los escollos de ese amor son superados. Inclusive ella es enviada al convento de las Clarisas, aquí en Tunja, que acuérdense que fue el convento creado por la esposa del encomendero cuando iba a morir. ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué van a ser de las hijas? Y creó ese convento, y era un destino más honroso que casarse, aunque fuera un benemérito. Y después de eso viene pues la historia de la Española y el Muisca, es la historia de nuestro mestizaje. Yo me siento feliz, orgullosa de ese mestizaje. Creo que la herencia precolombina indígena es absolutamente rica. La mitología nuestra, pues de pronto si digo, es muy equiparable a la romana, a la griega. Es decir, tenemos inclusive parecidos. Aquí el que carga sobre los hombros el mundo es Chichacún, y no Atras. Y Chichacún es castigado por Bochica, quien, furioso para quitar el castigo que había infringido a los muiscas con la inundación de Bogotá, desportilla el cerro y crea el salto de Tequendama
por donde van los muertos muiscas al centro del paraíso, que es el centro de la tierra. Entonces a mí me pareció, tengo 2 libros, entonces el segundo libro, que es La Española y el Muisca, yo lo inicio con el viaje del príncipe de Monguí al paraíso del centro de la tierra. Baja en una barca de seda, porque las arañas, animales sagrados para los muiscas, vestido con 7 vestidos de seda que se tiene que despojar para llegar puro al paraíso del centro de la tierra, con la barca y saltar unos escollos y venir desde el río Funza, que luego es el Bogotá, deslizarse ahí hasta las profundidades, que hoy todavía es un lago debajo de la sabana, internarse por el mar, ir a una cueva de esmeraldas con las luces resplandecientes y finalmente no dejarse quitar de los demonios o del dios del mal, que también lo tenían los muiscas, la alcancía que siempre desde pequeños llenaban los príncipes muiscas. Por cada obra buena que hicieran podían depositar una piedra preciosa en esa alcancía, y si la alcancía estaba llena, la puerta del paraíso del centro de la tierra se abría, y en el camino era la lucha con los dioses del mal para quitarle la alcancía. Bueno, él alcanza a llegar con Tenemos su alcancía. que cuidar esa alcancía, quiero esa alcancía ya. No nos puedes Para contar abrir las todo. puertas del cielo. Qué hermosura. Realmente tuve la dicha de leerme tu libro, Marielita, y es una delicia de libro, es como miel y nostálgico al mismo tiempo. Y yo creo que de aquí entonces vamos al presente como historia con nuestro apreciado Álvaro Tirado. Bueno, para que nos cuentes qué contiene toda esta maravilla. Bueno, muchas gracias. Pues realmente se trata de presentar este libro, que son unas memorias, y con eso quiero pues no entrar tanto al contenido del libro, de pronto podemos hablar algunas cosas, sino el por qué se escribió ese libro. Primera anotación, en la tradición colombiana en general no existe el género de las memorias, muy diferente a como es la tradición inglesa, Norteamérica, los franceses, los españoles mismos, pero en Colombia muy poco. Después de la independencia, 2 o 3 personas escribieron memorias. El historiador Restrepo, que participó, que es el primer historiador de verdad en Colombia. Posada Gutiérrez, que estuvo en las guerras civiles, 2 o 3 personas más. Después los radicales, sobre todo, escribieron sus memorias, Aquileo Parra, 2 o 3, pero en general muy pocas personas. En el siglo XX se olvidó ese género. Por supuesto, alguien sacará que hubo tal, pero en general. Es muy curioso que últimamente ha resurgido el tema de las memorias. Puede haber muchas razones. Ese es un asunto. Segundo, ¿por qué escribir unas memorias? Un profesor universitario, un abogado, estaba en la actividad, soy un testigo. Es decir, tal vez lo que me acredita para escribir una memoria no son los méritos, sino la vejez. He visto mucho, tengo 83 años. Y traté de hacer unas memorias de un testigo. Incluso en el parágrafo introductorio cito a Dilthey, un gran pensador alemán, historiador, filósofo, sociólogo, que dice: cualquier vida vale la pena ser contada, todas las vidas son interesantes. Entonces yo lo hago es como testigo, porque sí he visto mucha cosa, y en algunas por los lados he participado. Entonces ese es el sentido. Ahora, ¿cuándo se escribieron estas memorias? Las escribí hace unos 2 o 3 años, que son de cierta manera complemento a otro libro que presenté aquí en el primer festival, que es sobre los años 60, que es un periodo clave de la historia del siglo XX, que todavía sigue incidiendo. Incluso muchas de las polémicas que actualmente están sobre el tapete, el problema de la vida sexual, el problema del aborto, el problema de los anticonceptivos, el problema de la integración, de la ecología,
el feminismo, es parte de lo que de ese momento tan interesante en la vida occidental como fueron los años 60. Esas memorias las presenté aquí y recuerdo que desayuné con Guillermo Perry. A los 2 o 3 semanas murió Guillermo. Y cito esto que es una anécdota porque vino una profusión de memorias. Y tal vez yo lo uno un poco, esas fueron escritas durante la pandemia. Y es que yo pienso que toda esa profusión fue porque la pandemia nos recordó que la muerte existe, porque a todos se nos murieron gente cercana. Y algunos dijimos, pues dejemos alguna constancia. Y entonces el género de las memorias volvió. Guillermo Perry, sobre todo los economistas, Rudy Gómez, Rudy contó la historia de su papá, que es muy interesante en Alemania como socialista, y también su vida sexual, que también es bastante interesante, pero cada uno dio un tópico diferente. Eso me movió a mí entonces como testigo a escribir unas memorias. Ahora, en esas memorias pues hay 2 o 3 constantes. Como testigo, la vida de Colombia política y social es muy interesante, muy interesante. Uno no se da cuenta porque la vive cotidianamente. Yo fui embajador en Suiza, comentaba que me tenía que inventar las noticias para poder escribirle al ministerio que había pasado alguna cosa en Suiza. Pues eran muy interesantes, yo hablaba con los banqueros cada mes, pero aquí en Colombia nos atropellan las noticias. Ha habido violencia, en 80 años ha habido cambios de gobierno muy interesantes. Se pasó de una república liberal, cuando yo nací estaban en ella todavía, con unas reformas interesantísimas. Vino el 9 de abril, que fue horroroso, recuerdo de niño cómo vivía el 9 de abril. Vino los años 50, que fueron unos periodos de violencia tremenda, muy oscura. El Frente Nacional, que fue una fórmula muy interesante para terminar la violencia, que tal vez duró más de lo necesario. Y después vinieron otra cosa, esto es un laboratorio, lo notaba ayer, sobre los asuntos de la guerra y de la paz. Este país no solamente tuvo una guerrilla, sino 4 al mismo tiempo, o 5 o 6. Es decir, el narcotráfico. De manera que simplemente si uno se pone a contar, el libro se vuelve interesante no per se, sino porque si uno cuenta lo que se ha visto, se vuelve interesante. Ese es el sentido de este libro. Ahora, ¿qué puedo anotar? Sin dañar la venta, porque si les cuento el libro de pronto, no. Entonces, ¿qué hay en el libro? Temas como los que se han tratado aquí. Por ejemplo, yo tuve la gran ventaja de tener 2 abuelos muy longevos. Mi abuela, Beller Mejía, la mamá de mi papá, que murió 94 o 95 años, con una memoria perfecta. Intacta. Y mi abuelo, Mejía Restrepo, que vivió siempre en Medellín, murió 85 años con una gran memoria. Y yo me deleité desde niño oyendo los cuentos. Y entonces yo parto, digamos, de mis ancestros, sin ningún interés de nobilidades, y hago una anotación. Antes las genealogías se hacían para buscar pureza de sangre, y por eso son tan dudosas, porque era más lo que se escondía que lo que salía. Realmente. Pero sí recuerdo, por ejemplo, yo soy abogado, pero más que todo historiador. Estaba en el ambiente de los historiadores, y lo que hubo en esas memorias, que las escribí durante la pandemia, estaba en una finca en Río Negro, pasé la pandemia ya a 400 kilómetros de mi biblioteca, a pura memoria, pero luego, eso sí, tuve el cuidado de constatar todo con pie de página, aunque no lleno de pie de páginas, y también de constatar cuando eran testimonios con otras personas, de manera que puedo dar fe. Por ejemplo, los ancestros, el apellido Tirado. ¿Por qué llegaron los Tirado a Medellín, que es uno de los apellidos más antiguos de Medellín? Por lo siguiente, Medellín
fue fundado mucho después de Villa de Leyva, de Cartagena, de Bogotá, de Cali, de todo. Es tardía. Y Medellín, algunas familias de ascendencia española vivían allá, pero eso era muy aislado. Y seguramente tenían alguna platica, pero tenían un problema matrimonial. Todos eran primos. Y entonces había que sacar la dispensa en Popayán o incluso en Lima, lo que implicaba eso. Por eso también no hay que esculcar mucho en Antioquia, porque hay mucho nacimiento que es extramatrimonial, porque las circunstancias llevaban a eso. Pero Sí. ¿qué pasaba? Los que tenían algún dinero nombraron, como se utilizaba en esa época, a una persona que fuera a Cartagena a buscar españoles y les daban una dote. Y entre esas había un coronel que era andaluz, coronel Tirado Cabello, y él vino, aprovechó la oportunidad de la dote, me imagino, el amor vendría después, y de ahí viene toda la familia Tirado y toda esa cosa. Pero en mi familia, escudriñando, hay ricos, hay pobres, unos liberales, otros conservadores. Llevo a eso, por ejemplo, incluso una anécdota que cuento. Álvaro, tenemos ¿Quieres? que presentar el libro, Perfecto. pero yo creo que planteas aquí un tema fundamental y es ver cómo la trazabilidad de la historia se remonta más o menos desde el primer problema que está presentando Enrique, después toda esta historia del mestizaje y cómo vamos construyendo también esta idea de linaje que en algunos casos se ha justificado incluso como acciones o políticas o ideas que incluso pueden llegar a justificar nuestros privilegios o nuestras posiciones ideológicas. Y en este sentido ya estamos entrando a este sector político en donde Rodrigo Llano nos va a presentar su libro sobre Roberto Botero Saldarriaga, que además también presenta una biografía y una memoria que es uno de los géneros históricos más desatendidos en la historiografía colombiana. Y es cierto que no escribimos mucho sobre esos líderes que nos han formado el pensamiento, que han tenido incidencia y nos hemos enfocado más en algunos procesos. Así que, Rodrigo, te paso la palabra para que nos cuentes quién fue este personaje. Bueno, muchas gracias. Le cayó el bastón, doctor Álvaro. Espero que no me ha dado a mí con él. Les agradezco mucho esta oportunidad de presentar este libro. Este libro se origina en un regalo que le hizo la Academia Colombiana de Historia a la Academia Antioqueña de Historia. La Academia me encomendó a mí el discurso, pero ese discurso se fue alargando y por eso terminó en este librito de 97 páginas sobre un personaje muy desconocido de la historia colombiana, un orador maravilloso y un historiador espléndido. Por ejemplo, ahora que el doctor Petro ha resuelto echar sus discursos desde el balcón presidencial, eso no es nuevo. Eso lo inauguró Alfonso López Pumarejo el 1 de mayo de 1935 y en esa ocasión hablaron 4 personas: el presidente López Pumarejo, el profesor Gerardo Molina, que era secretario del Partido Comunista, ¿cómo era que se llamaba? Álvaro Vieira, y Roberto Botero Saldarriaga. Lo llamaban a echar discursos en todas partes. Este señor tiene 4 momentos estelares en su vida. El primero de ellos, cuando en compañía de Eduardo Santos, Gabriel Turbay Abunader, Francisco José Chaus y él mismo le envían un telegrama a Enrique Olaya Herrera, embajador en Washington, para que viniera como candidato presidencial por el Partido Liberal. Olaya acepta, pero no ser candidato liberal, sino de Concentración Nacional,
y gana las elecciones. Eso termina la hegemonía conservadora de 45 años y por eso ese telegrama es muy importante en la historia del país. Roberto Botero es la persona que más años ha estado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, la comisión asesora. La primera vez que él entra a esa comisión es en 1911, cuando es senador de la República. Él fue senador una vez por la circunscripción de Cundinamarca y después fue siempre representante a la Cámara, a veces por la circunscripción de Antioquia y otras veces por el circuito de Medellín. Otra parte muy importante de Roberto Botero fue cuando fue presidente de la Academia Colombiana de Historia. Y ahí tiene una relación que a mí me llamó mucho la atención con Irán Bihan. Ustedes no sé si ustedes saben quién es ese tipo. Alguna vez en el Perú, un tipo Lizárraga se encontró las ruinas de Machu Picchu y escribió en una piedra: aquí estuvo Agustín Lizárraga. Nada más. 10 o 12 años después llegó un gringo, Irán Bihan, y le dijeron: mire, en aquella casita vive un tipo que hizo un descubrimiento maravilloso, vaya y le pregunta. Agustín Lizárraga lo llevó a Machu Picchu, el gringo se tomó todas las fotos que pudo, salió corriendo, se embarcó en el Callao, se fue para Nueva York, y en Nueva York dije: miren lo que descubrí. Y hoy el gran descubridor de Machu Picchu es Irán Bihan. Eso quiere decir que lo que no se divulga no existe. Esa relación pues la tuvo Botero Saldarriaga cuando estuvo en la presidencia de la Academia Colombiana de Historia, donde fue miembro correspondiente, fue miembro de número, después estuvo como vicepresidente y luego como presidente. Y otro momento estelar de la vida de Roberto Botero Saldarriaga fue cuando participó como miembro del Congreso Constituyente del año 36, cuando se hizo la reforma del presidente Alfonso López, que tanto ha historiado el doctor Álvaro Tirado. Fue un congreso homogéneamente liberal que produjo la reforma constitucional del 36 y uno de los firmantes de esa reforma fue Roberto Botero Saldarriaga. Dejemos ahí para que más o menos ya saben quién es este personaje antioqueño, nacido en Santa Fe de Antioquia, muerto en Bogotá. Participó en la Guerra de los 1000 días, llegó a ser coronel de la Guerra de los 1000 días y en la Guerra de los 1000 días perdió toda su fortuna. Después la rehizo siendo ganadero en Betulia y en Urrao, y fomentó mucho en Bogotá a las estudiantes más pobres que no tenían recursos, y él les pagaba la matrícula, les ayudaba para el pago de la pieza. Bueno, los antioqueños hablamos de pieza y aquí hablan de habitación. Pero ese fue más o menos Roberto Botero Saldarriaga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De escalas y escaleras también, ¿no? Que también los antioqueños dicen escalas y no escaleras. Algunos. Algunos. Sí. Y bueno, y como lo decías tú, como lo que no se divulga no existe, se quedan los rincones escondidos del pensamiento humano. Yo quiero, pues, por este lado, empezaría a hacerte una pregunta, Enrique, y es, pues, este no es tu primer libro, es uno de los, bueno, esperemos que vengan muchos más, pero preguntarte es, ¿cuál es ese ímpetu que crece dentro de ti que te dice,
quiero escribir sobre este tema y como un ser humano, porque yo creo que los escritores claramente tienen que ser personas sensibles que de una u otra manera expresan a través o de la historia o de la literatura o del tema que escojan lo que son, ¿no? Al final es una manera de dejar ese legado a otros y ese romanticismo entre el lector y el escritor. Entonces, cuéntanos cuál es ese móvil de Enrique que lo hace ser hoy un escritor. Gracias, muy amable. Bueno, lo primero yo diría que es el amor por la palabra. Una palabra sola dice muchas cosas, pero unida con otra dice mucho más. Uno puede decir el amor, pero puede decir el perpetuo amor. Entonces, el amor por la palabra que indica muchas cosas, lo lleva a uno a escribir. Ese es el primero. Yo no soy escritor, alguien, en una ocasión Manerita, no soy historiador. Manerita me dijo con mucha certeza una vez, tú no eres historiador. Yo le dije, yo no soy historiador, lo reconozco. Pero digamos, utilizo la historia para poder hacer las novelas, porque sin leer no se puede hacer novelas. Y entonces, para mí, la historia no me interesa las fechas, ni los hechos como tal. A mí me interesan, por ejemplo, las circunstancias, las consecuencias, el conocimiento. Y las circunstancias para mí son muy importantes. Yo digo, si me ponen a escribir un libro sobre el zorro, yo prefiero escribir sobre la zorra, ¿sí? Porque, ¿qué hay detrás del zorro? Si es sobre el lobo feroz, voy a escribir sobre la loba. ¿Qué hay detrás de todo eso? A todo eso le pongo algo que es muy importante. Primero hago un ensayo, porque para mí una novela tiene que tener un ensayo, si no se vuelve una telenovela. Y hay una diferencia entre una telenovela y una novela. Una novela tiene que tener profundidad, investigación, un mensaje psicológico, filosófico, histórico, si no, no es novela. Puede ser una narración, pero no es una novela. Y en la novela, para mí, lo importante son los diálogos. Si no hay diálogos donde se confronten a los protagonistas, no hay novela. Podemos narrar ciertas cosas. Y eso es lo que me ha hecho es más difícil. Por ejemplo, en gran parte de mis novelas, hablando aquí en Manerita, yo tuve un diálogo que fue difícil de escribir. Porque en indio, iba uno de los caciques a hacerle al cardenal Arriaga, que era uno de los grandes inquisidores, decirle, mire, déjenos a nosotros nuestras ceremonias y enterrar a nuestros muertos, y las ceremonias de nosotros no son heréticas, ¿no? ¿Y por qué? Porque para nosotros no existe en el lenguaje muisca, no existe el concepto del pecado. Entonces para nosotros el pecado, ¿cómo lo colocamos? Pues como un águila que es Dios, que lo conoce todo, que tiene un pico grande, unas alas grandes, porque Él lo ve todo, y abajo están unos topos y unos ratones que son nosotros. Y es la forma de nuestra ceremonia decir que existe el pecado. Y eso no nos puede excomulgar por eso. Y el cardenal Arriaga tiene que dar una respuesta teológica sin contradecirlo, no le voy a decir cuál fue, para que ustedes lean el libro. Pero esos elementos tiene uno que estudiar. O yo pongo, por ejemplo, en un momento determinado a un profesor teólogo a dictar una conferencia ante un grupo de periodistas, todos ateos, y la conferencia es sobre la divinidad. Entonces, si uno no investiga, porque para mí la historia no solamente son los hechos, investigar el conocimiento es parte de la historia. Si no hay conocimiento no puedes escribir una novela, si no hay diálogos no puedes construir un mensaje que valga la pena. Y eso es lo que me... Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Enrique. A mí me parece, bueno, que con base a la pregunta que Juliana hace, hay un tema que vincula pues el dilema de lo que significa per se escribir historia, porque estamos atendiendo a un momento en que estamos desarrollando una cantidad de contenidos, sobre todo pues televisivos, es decir, Netflix nos tiene invadido con recreaciones históricas y la historia se ha vuelto un objeto de consumo muy, muy, muy importante.
y sobre ese objeto de consumo, ese proceso de la escritura, de la recreación de los personajes, del uso de las fuentes históricas, hay un tema muy delicado que es la veracidad de lo que significa realmente plantear temas históricos. Entonces acá es muy interesante porque tenemos, yo siempre defino que todos somos amantes de la historia, ¿no? Todos los que estamos acá amamos profundamente la historia. Hay unos que decidimos estudiarla y nos metemos en la carpintería de las fuentes históricas y de todo el proceso académico, y hay otros más aventados, porque hay que reconocer que Enrique y Marielita son aventados y empiezan a pensar la historia desde este aspecto literario y novelesco. Pero a mí me gustaría preguntarle pues a todos ustedes, pero voy a empezar con el profesor Tirado, digamos, ese dilema, si es que lo ves como un dilema, que puede suscitar esta recreación, este uso de la historia como una fuente literaria, y pues este tema que puede suscitar la verdad histórica, que es pues uno de los grandes dilemas que como historiadores tenemos. Bueno, a ver, yo parto de lo siguiente. En Colombia yo ligo parte, porque esto tiene muchas raíces, de la problemática actual de este país, es al desconocimiento de la historia, de la geografía y de la sociedad colombiana. Es una lástima, y más que una lástima, es una tragedia, que llevemos 3 generaciones ya donde no se enseña historia de Colombia. Nadie está obligado a ser historiador, eso es una profesión, pero lo mínimo es saber qué somos, de dónde venimos, cuál es el territorio, cuál es la problemática, y eso es sumamente grave. Entonces, si yo escribí un libro sobre esto, pues eran mis memorias, eso es a contribuir a ver si se vuelve el interés por el país. Mire, esto es anecdótico, pero yo me pongo a ver, cuando una persona quiere ser ciudadano americano después de todo un proceso, lo mínimo, le hacen un cuestionario. Tiene que saber que había Abraham Lincoln, que hubo una guerra de independencia, que hubo mínimo. En Canadá es lo mismo. Mis nietas acaban de tomar la ciudadanía española porque somos sefardíes, como casi todo el mundo, y a mucho honor. Y eso me da risa, porque las señoras de Medellín, que uno le dijera que tenía un ascendiente judío, no. Y ahora cogen fila para buscar un judío a ver si tienen el pasaporte español. Tuvo que hacer lo mismo, lo mínimo, que España es un reino, que no es una república, es un reino, y contra esa ignorancia casi todos se corchaban. Bueno, entonces esa es una anotación. Segundo, la historiografía en Colombia. La historiografía ha avanzado muchísimo. Cuando yo empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia en el año 60, no había sino 2 o 3 alternativas: ingeniero, médico, odontólogo un poco, sacerdote o militar. Ninguna de estas últimas me llamaba a mí la atención. Abogado, y a mucho honor, soy abogado, muy bien. Pero en este momento hay cantidad de la enseñanza de la historia en una forma profesional, y la historiografía colombiana realmente produce muy buenas, hay una muy buena producción, muy bien. Ahora, la historia no solamente debe ser académica, porque hay un sentimiento también como de superioridad. Yo creo que la historia hay que promoverla, la historia de Colombia, la historia universal, todo, incluso con eventos como este. Por ejemplo, me gusta mucho un proyecto que están avanzando en la Academia de Historia, donde ustedes lo han impulsado. En Antioquia, por ejemplo, hay como ¿cuántos academias de historia en los municipios? En solo Antioquia hay 26. Bueno, seguramente en Boyacá, en el Tolima, en toda parte. Eso no hay que mirarlo con desprecio, no, es muy importante que haya eso. Entonces,
yo lo que quiero es insistir en la importancia de la enseñanza de la historia, así sea elemental, pero las mínimas nociones. Yo creo, e insisto, eso no es simplemente una cuestión de tipo académico, es decir, si queremos solucionar los problemas del país, tenemos que saber cuál país, de dónde venimos y qué es el país. Ahora, ya los otros problemas sí son no son para resolverlos aquí, entre la historia y la verdad y todo ese asunto. Lo único que se puede pedir en la profesión de historiador es la misma que se le pide al médico o al ingeniero, es decir, ser riguroso. En el caso del historiador, lo que diga debe ser sustentado. La interpretación sí debe ser libre, como en todo, pero el andamiaje científico sí tiene que ser riguroso. Tendría mucho para hablar, pero me da pena que ahora me excedí de manera que cedo. No, muchas preguntas tenemos, después voy a volver a ti con estos cuentos de Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, que me muero de ganas de saber qué pasa. Y voy a ti, Mariela, bueno, que nos hables un poco alrededor de estas preguntas que hemos hecho, pero también de ese rol de la mujer dentro de la literatura, dentro, pues digamos, de aquí nada más, eres la única mujer que está aquí con su libro, como ese mensaje hacia las jóvenes y hacia las mujeres que me parece interesante también. Bueno, para que lo metas ahí en la conversación. Escribir es algo delicioso, nos sume en el universo de tiempos pasados y conocemos gente interesantísima. En Colombia, como tú decías, hay sucesos todos los días y la historia de Colombia es una novela digna de contarse y de investigar y de hablar de ella. Es que es una verdadera novela, una novela histórica, pero es una novela. Cualquier acontecimiento que uno tome, yo me he encontrado con personajes extraordinarios, y por eso quiero seguir escribiendo y también quiero que nuestra identidad crezca a través de mis libros, que nos sintamos orgullosos de ser colombianos, de ser mestizos, de ser sefardíes, de ser lo que somos, con toda esa riqueza que implica todo eso. Ser mujer, bueno, a mí me tocó también, y nos tocó una época maravillosa en que ya, yo creo, las mujeres no podemos quejarnos que no nos toman en serio. Yo creo que sí nos toman en serio, aunque hay algunas franjas de población que efectivamente todavía son mujeres relegadas, pero estemos hablando de las mujeres escritoras. Están floreciendo muchísimas. Voy a nombrar varias que me acuerdo. Por ejemplo, la hija del tribuno del pueblo, José Acevedo y Gómez, Josefa, que la casaron o se casó sin amor. No pudo querer a su esposo, que era su primo, pero nos relató los cuadros de costumbres y los consejos a las casadas de una manera tan extraordinaria. Ese libro figura en las bibliotecas, pero yo creo que sería de una lectura deliciosa actual, por no hablar de Soledad Costa de Samper, que terminó convirtiendo a su marido, después de ser radical, en un conservador a ultranza. Creo que las mujeres tenemos una posibilidad inmensa en este momento, porque como no hemos escrito tanto, ahora hay como un deseo de que la mujer se destaque. Y tenemos un viento a favor y también una manera diferente de contar las historias. Mucha gente es capaz de decir, esto lo escribió un hombre o esto lo escribió una mujer, sin saber quién es el autor. Hay hombres que pueden escribir como mujeres sus diálogos, sus sentimientos, y de pronto hay mujeres, pero en general se nota muchísimo, muchísimo el tono. Yo creo que mi tono es femenino. Sí, pero creo que las mujeres tenemos un campo enorme, porque está pidiendo la sociedad que las mujeres se muestren más. Tenemos facilidad para mostrarnos más en este momento, y agradezco eso a los señores y a la sociedad. Qué lindo. Préndelo, de pronto es que está apagado.
¿no? Funcionando. Perdón. Es muy valioso ver que cada vez hay un campo que se abre, pues en el campo intelectual para las mujeres, y que cada vez vamos ampliando más la voz, sobre todo, pues poder hacer también posiciones políticas, hablar de temas que a veces han estado un poquito cooptados por esa voz, y uno no siempre encuentra tan fácil ese espacio, pero es verdad que cada vez hay más espacio, hay más posibilidades, y sobre todo una de las cosas que a mí me ha gustado mucho siendo historiadora es que se ha podido, o por lo menos desde mi lugar, he intentado construir diálogos intergeneracionales, y esto pues me lleva a que yo tengo una amistad, yo digo que es legendaria, Rodrigo, contigo, donde hemos podido plantear temas que nos apasionan a los dos, que tiene que ver con la historia política, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento colombiano, porque una de las visiones que yo he visto es que se nos ha olvidado que nosotros como colombianos sabemos pensar, y pensar es muy importante. Puede que suene un tanto obvio, pero no es tan obvio, porque el pensar nos invita a la reflexión y a pensar el lugar en el que estamos, y para eso la historia es una herramienta fundamental. Y desde la construcción del pensamiento colombiano también nos permite entender un poco todo el lugar pues todo el contexto político que tenemos, y todos los desafíos que además tenemos como país. Y en este sentido, pues Rodrigo, que es un gran conocedor del pensamiento político colombiano, precisamente del ala liberal, me gustaría que pudiéramos empezar como a cerrar ya esta conversación, para darle también paso a ustedes a hacer preguntas a nuestros historiadores, escritores, esta relación entre la escritura, entre el pensamiento colombiano, entre todo el planteamiento que presenta el profesor Tirado sobre la importancia y la urgencia de conocer la historia de Colombia, y un poco también qué es lo que sigue para adelante. De lo que decía ahora Álvaro Tirado sobre la enseñanza de la historia, cuando a uno no le enseñan la historia, no tiene ningún motivo para querer este país. Aquí la mayor demostración de fervor patriótico, entre comillas, es cuando se van unos cuantos salvajes a un estadio de fútbol y demuestran su pasión esperando al del otro equipo a la salida del estadio para pegarle una puñalada. Y esa clase de salvajes no hemos sido capaces de erradicarlas. En Inglaterra estaban los hooligans y los acabaron. Aquí no hemos sido capaces, porque nos falta disciplina. Nosotros necesitamos estudiar la historia para saber de dónde venimos, y con eso saber para dónde vamos. Pero aquí yo cuento mucho una anécdota. A mí me invitaron hace como 10 años al INEM Santiago Pérez del sur de Bogotá a finalizar un curso. Había 900 muchachos ahí en esa reunión. Pregunté quién era Carlos Lleras, nadie sabía. Pregunté quién era Luis Carlos Galán y 2 levantaron la mano. Uno dijo un tipo que mataron, y el otro se acercó un poquito más y dijo un político que mataron, y eran estudiantes de 11 grado y nadie tenía memoria de nada. Y entonces este país, que generalmente es sin memoria, si no se le enseña la historia, peor todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es fomentar las academias de historia, fomentar los centros de historia, fomentar encuentros como este del Festival Internacional de Historia, para que la gente repase la historia, vuelva a pensar en su país y sobre todo tenga un motivo para amar a Colombia, que hoy no lo tenemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Y yo creo que tenemos un espacio para hacer preguntas. No sé si alguno tiene alguna pregunta particular. Claro que sí. A los panelistas, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. En un país con un conflicto interno como este, donde hay episodios de la historia, valga la redundancia, donde no se ha podido construir una historia, y la historia es clave para construir la memoria colectiva, ¿cómo hacemos, por ejemplo, un episodio? Les menciono como un ejemplo, el episodio de la toma del Palacio de Justicia, donde hay una cantidad de versiones y memorias en conflicto, uno de muchos. ¿Cómo se construye la historia real en un país con un conflicto interno como el nuestro, donde la misma construcción de historia hace parte del conflicto? Gracias. Súbele la... Aló. Bueno, a ver cómo... Yo empezaría por esto, a ver. Es que no solamente estudiar la historia, sino cómo se estudia la historia. Por ejemplo, la historiografía colombiana ha avanzado mucho, pero con énfasis en algunas cosas. Por ejemplo, en los años 60 estuvo de moda la historia económica y se hicieron avances. Y últimamente, lo notábamos ayer, casi que en los trabajos no solamente historiográficos, sino sociológicos y otras índoles, se quedó la aguja en la violencia, que es algo esencial en este país, no se puede olvidar, pero que no es lo único. Precisamente habría que, yo creo que enseñar la historia de Colombia o de cualquier país, la historia universal, hay que integrar muchos elementos. Colombia no es solamente poesía, como decían algunos en el siglo XIX, porque también había violencia, pero Colombia es muchas cosas. La violencia es uno de los elementos. Entonces yo creo que la enseñanza de la historia, que es necesaria y que debe volverse a poner en los pénsumes. Y voy a hacer una digresión. ¿Por qué no se hace? Por muchas razones, pero hay razones incluso que no son tan altruistas. Los maestros lo han obstaculizado a través de sus sindicatos, porque implica capacitarse. Los dueños de los colegios de educación privada se oponen, porque consiguen más barato un profesor que de una cosa que se llama sociales, que un día hablan de la violencia, otro día de que hubo un festival de Guararé, el otro día de tal cosa. Entonces, digamos, hay que impulsarlo desde el Estado, sobre todo de la sociedad civil, con este tipo de eventos, pero es una obligación del Estado nacional volver a reintroducir el pensum de la geografía. ¿Cuál es el territorio colombiano? Y su riqueza, no solamente para diferenciarnos del vecino, sino de su riqueza, de sus posibilidades. Entonces, una enseñanza de la historia más comprensiva, no simplemente de la violencia, sino de la cultura, también del conflicto, ¿por qué no? De la historia política de Colombia, que es muy interesante. Y aquí podemos hacer otra digresión y sería incluso para un tema de una charla. Colombia es un país muy particular. Tiene una democracia precaria, si se quiere, pero tiene una democracia. Tiene 200 años de democracia liberal, que es la que está en peligro en este momento, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo. Y eso es un tesoro que hay que conocer y hay que salvaguardar. A pesar, por supuesto, que hubo violencias, guerras civiles, atropellos. Colombia no ha tenido un dictador, no lo ha habido. Y eso es muy particular, casi muy único. Colombia es el país, oigan esto, de los pocos 2 o 3 países en el mundo, y no hay más, que está celebrando elecciones desde hace 200 años. Que ha habido fraude, sí, que es precario, pero es que eso crea una cultura democrática que no se puede desperdiciar. Es decir, Colombia no ha tenido guerras internacionales. Qué maravilla eso. Díganlo, si no, los chilenos con los bolivianos, con los paraguayos, los americanos con los mexicanos. Por otra parte,
Por ejemplo, una manera intelectual de contribuir, porque es que el problema de violencia y eso, y los problemas colombianos son de diferente índole, es desde la escuela, desde el colegio, una enseñanza de una historia de un país con sus problemas, por supuesto, con sus tragedias inclusive, pero con su riqueza. Y entre otras, vuelvo a insistirlo, la democracia liberal que tenemos, que a veces pues la manoseamos tanto y la criticamos, pero que hay que cuidar y hay que ampliar, por supuesto. César, por favor. La pregunta es muy parecida o va en la dirección de la anterior. En este momento estamos viviendo, digamos, la problemática de los historiadores. Justamente a propósito del problema de la violencia. Se acaban de escribir 10.000 páginas sobre el problema de la violencia en Colombia. La Comisión de la Verdad, donde estuvieron, diríamos, muchas personas involucradas, académicos, supongo yo que hay historiadores también, etc. Un informe que en mi opinión es enormemente serio, y yo lo llamaría riguroso. Y al mismo tiempo, claro, fruto de la polarización, hay todo un pensamiento que se está formando, desacreditando el informe, negando, diríamos, los hechos o la verdad o la, qué sé yo, el problema que describe la Comisión de la Verdad. E incluso entiendo que se están publicando o escribiendo, comillas, historias, entre comillas, paralelas, negando lo de la Comisión de la Verdad. Entonces, de ahí viene la pregunta. ¿Hasta dónde es posible que los historiadores sean neutrales? Todos los seres humanos estamos, de alguna manera u otra, condicionados, comillas, por nuestra historia, por nuestras ideas, o peor, por nuestras ideologías, y quedamos encadenados en las ideologías. Mi pregunta es, ¿hasta dónde los historiadores en su profesión logran liberarse de las cadenas de sus propias ideologías? Y si no logran liberarse de ellas, pues entonces la historia que van a escribir pues no es historia, o es una historia que más mal que hacen que bien. Y alguno de ustedes mencionó el tema de que la historia, tal vez Mariela, la historia, lo más importante es que enseñe a pensar. La historia que yo aprendí, yo tengo la misma edad tuya, Álvaro, un poquito menos, 2 añitos menos. Bueno, la historia que yo aprendí fue una historia fatal, desastrosa. Yo después, ya de adulto y de mayor, me he dado cuenta que a mí me enseñaron la historia que no era. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿hasta dónde los historiadores logran ser neutrales? Y si no pueden ser neutrales, ¿hasta dónde los historiadores tienen la transparencia necesaria para decir, yo profeso estas ideas, mis ideas son estas, y desde ahí estoy escribiendo? Esa es la pregunta. Te quiero contestar una cosa, o dos cosas. La primera. Rodrigo, perdóname, te cuento. Tampoco los estudiantes egresados de las universidades, de las mejores, saben quién fue Carlos Lleras Restrepo, o quién fue Alfonso López Pumarejo, o quién fue, qué sé yo, José Hilario López. No tienen ni la más mínima idea. Sobre la imparcialidad de los historiadores, el doctor Álvaro Uribe Rueda, el condecito, escribió un libro que se llamaba Bizancio, el dique iluminado, y comienza diciendo que para ser imparcial en la historia no se puede escribir más acá del Imperio Bizantino, es decir,
no se puede escribir de los últimos 1000 años. En relación con la enseñanza de la historia, yo estuve en la comisión que creó la ley para impulsar la enseñanza de la historia. La ley dijo que esa comisión debían conformarla 10 personas, 5 principales y 5 suplentes. Entonces se reunió la comisión y lo primero que dijeron es: aquí no hay suplentes, aquí todos vamos por igual. Entonces ya no éramos 5, ya éramos 10. Y entonces empezaron: pero es que no están los afrodescendientes, no están los LGBTIQ, no están las mujeres trabajadoras. Y de A en A, la comisión llegó a 32 personas. Esa era la mejor manera de no hacer nada y de no ponernos de acuerdo. Y no nos pusimos de acuerdo. Finalmente se acabó el periodo de la comisión, que era de 2 años. Están tratando de extenderla y de reunirse nuevamente la comisión, pero ya están por fuera de la ley. Y no hay un consenso de qué debe ser la historia. Yo sostenía, y siempre me derrotaron, que en la historia debía ser una historia incluyente, una historia donde quepamos todos. Desafortunadamente la historia que a usted le enseñaron y que a mí me enseñaron ha sido una historia blanca, heterosexual, católica y centralista, que es la historia de Henao y Arrubla. Entonces aquí no ha habido una historia donde quepamos todos los colombianos, y eso es lo que tenemos que hacer: escribir una historia donde todo el mundo tenga su pedazo, pero no fraccionar la historia, porque, por ejemplo, los indígenas dijeron: nosotros entramos a la comisión si ustedes aceptan que la historia es la que nosotros les entregamos. Es que, mire señor, es que usted así tan blanquito, lo mejor es que se monte en un barco y se devuelva para España, porque esto es de los indígenas. Así, entonces, ¿qué hacemos con los afrodescendientes? ¿Los mandamos todos para el África? ¿Desocupamos el Chocó? Y no hubo consenso, porque todo el mundo estaba jalando para su propio costal. Eso va a tener que llegar a ser una imposición del gobierno que diga: vamos a enseñar esta historia con estos textos. ¿Cuáles textos? Ahí venía un problema. ¿Quiénes se opusieron a esa comisión? Una extraña alianza entre FECODE y el Ministerio de Educación. FECODE porque no quería que a 70.000 profesores les aumentaran la carga laboral, y el Ministerio porque le tocaba desembolsar 140.000 millones de pesos para capacitar a esos profesores, de lo cual hablaba ahora Álvaro. Entonces seguimos en Babia. Belisario Betancur nos quitó la enseñanza de la historia y ahí seguimos. Eso no ha pasado de más. Rodrigo, Álvaro, Mariela, Enrique, muchísimas gracias por este espacio. Creo que se queda uno con 1000 preguntas más, 1000 ganas de saber más cosas, de continuar aprendiendo, pero realmente aplaudo de todo corazón estos espacios del festival, que sean muchos más, que vengan muchísimos más, por más clubs de lectura, por más conversatorios realmente donde comprendamos la historia, la literatura, la poesía, que llena el alma definitivamente. Y yo sí me voy a ir con una última pregunta que cada uno me va a tener que responder flash. Recomendación de un libro de historia bueno. De un libro de historia bueno, o de poesía o de literatura. Un título. Rápidamente. Para mí, con el debido respeto a los historiadores, el libro bueno de historia todavía no se ha escrito. Y eso es lo bueno, que todavía no se ha escrito.
Bueno, a mí el mejor historiador, bueno, aquí tenemos el mejor historiador. Sí. Un señor que su tesis ha sido reeditada 25 veces, su tesis de grado, entonces cualquiera de los libros del doctor Tirado Mejía es bueno. No, a mí me han marcado varios libros. Por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo es un libro que me acompaña, pero me parece que debemos leer lo nuestro. Recomiendo aquí los de Rodrigo, los de Álvaro Tirado y los de Enrique, y los míos, por supuesto. Sí, puede ser de cualquiera, ¿no? Poesía, literatura. Bueno, yo les agradezco el comercial, pues, francamente. No, ¿sabe una cosa? Yo les recomendaría leer buena literatura, buena literatura. La buena literatura abre la mente, y es uno de los múltiples caminos para entender la sociedad en todas sus perspectivas. Lean literatura de la buena, no de la que sacan cada mes el bestseller que nos venden las multinacionales para vender la cargazón que sale de España o de Francia. Lean buena literatura, especialmente los clásicos. Me van a matar lo que voy a decir. A mí, un libro que siempre me ha gustado es el primer libro con que yo inicié mi biblioteca. Lo compré en 1960 en una librería que había al lado de la Catedral de la Pobreza en Pereira. Se llamaba La ley me quiere muerto, de un individuo que se llamaba Caryl Whittier Chessman. ¿Se acuerdan de Chessman? ¿De la silla eléctrica? ¿O no? El de la cámara de gas. Caryl Chessman lo denominaban el bandido de la luz roja. Escribió varios libros desde la cárcel. Los escribía en este papel con que hacía uno copias, y con eso los sacaba de la cárcel y los publicó por fuera. Es la vida de cómo él se convierte en un bandido, de cómo enfrenta la sociedad y después cómo enfrenta la cárcel. A mí toda la vida me ha gustado ese libro y todavía lo conservo. Si alguien recuerda a Chessman, se lo recomiendo. Muchísimas gracias.